Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el devocional de hoy. Ayer hablábamos de quebrantar el poder del pasado y hablábamos acerca de la adoración. Cómo es la adoración un arma tan poderosa para enfocarnos en el Señor. Y estamos hablando, recuerden, las 7 señales de un discipulado emocionalmente sano. Hoy veremos la última, la séptima. Pero antes de eso, solamente para eh, aportar un poco más a lo de ayer. Jesucristo dijo en Lucas 9:23 que tomáramos nuestra cruz diariamente y lo siguiéramos. En Mateo 10:36 al 38, Él dice que el que ame a padre, madre, esposa, hijo e hija más que a Él, no es digno de Él y que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. O sea, lo que nos da a entender que comienza por nosotros mismos. Cada vez que tú y yo tomemos la decisión de quebrantar el poder del pasado, en lugar de ignorarlo, estarás tomando tu cruz para seguir a Jesús. Por lo general, esto comienza con una experiencia de dolor, temor y tinieblas que parece llevarnos hacia un abismo sin fondo. No obstante, déjame asegurarte algo. La verdad hará libres tanto a ti como a tu familia y hasta a tu ministerio. Y puedo decirte que tú y tu familia renacerán en un nuevo lugar de madurez en Cristo. La resurrección es una certeza si permanecemos en Jesús, permitiendo que sea Él quien nos sostenga. Sin embargo, recuerda el principio básico del discipulado emocionalmente sano. Siempre comenzamos por mirarnos a nosotros mismos. Las iglesias nunca madurarán más allá de la madurez de sus líderes, de sus ministros, de sus pastores. Es nuestra responsabilidad ser modelos en cuanto a trabajar con nuestras cosas antes de señalar las vigas y pajas que hay en los ojos de los demás. A lo largo de los años hemos atesorado las siguientes palabras que fueron pronunciadas por un anciano rabino jasídico en su lecho de muerte. Esto estaba muy interesante, pon mucha atención. Él dice, cuando yo era joven, me propuse cambiar al mundo. Cuando me hice un poco mayor, me di cuenta de que aquello era demasiado ambicioso. Así que me propuse cambiar a mi estado. Y también me percaté cuando me hice mayor, aún que esto era demasiado ambicioso. Así que me conformé con cambiar a mi pueblo. Y cuando me di cuenta de que no podía realizar ni tan siquiera eso, traté de cambiar a mi familia. Ahora, ya anciano, sé que habría debido comenzar por cambiarme a mí mismo. Si hubiera comenzado por mí mismo, tal vez entonces habría logrado cambiar a mi familia, al pueblo o incluso al Estado y quién sabe, tal vez al mundo. Dios ha usado estas palabras para mantenerme con los pies en la tierra y yo le pido a Dios que hoy haga lo mismo contigo. Ahora, ¿cuál es la última señal? La séptima y última señal de un discipulado emocionalmente sano. Escúchalo bien, es quitarnos las caretas y disfraces de fuertes y liderar a partir de la debilidad y la vulnerabilidad. ¿Qué significa? Bueno, el título lo dice. El título de hoy es Sirviendo siendo débiles y vulnerables. Otra vez, sirviendo siendo débiles y vulnerables. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te lo imaginas? La palabra vulnerable se deriva del latín vulnerarse, que significa herir. Vulnerare, perdón. Vulnerare, que significa herir. Todos los que vivimos en nuestro mundo caído hemos sido heridos en la vida. Ni tú ni yo somos la excepción. Pero muchas veces queremos aparentar que somos más fuertes, que lo que estamos reprimiendo, las emociones que llevamos por dentro, no las debemos demostrar porque serían signos de debilidad. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando una vez acompañé a mi papá y a otros pastores, y mi papá estaba pasando un momento de crisis,
difícil y uno de sus pastores le dijo a mi papá que no mostrara esa debilidad delante de la gente, porque qué iban a pensar de él y del evangelio. Y recuerdo la respuesta de mi papá, un hombre sabio, un hombre de Dios, que le dijo al pastor que le dijo eso. Mi papá, su respuesta fue: ellos deben de verme lo débil que soy humano, igual que ellos. Ahora, todos los que vivimos, vuelvo a repetirte, en nuestro mundo caído hemos sido heridos en la vida. Ni tú ni yo somos la excepción. Muchas veces yo me replegué cada vez más cuando era herido con una pesada armadura. Cuando llegué a la fe en Jesús, mis modelos en el ministerio y las figuras de autoridad eran muchas veces comunicadores talentosos y excelentes, y ellos enseñaban a partir de un conocimiento pleno de las Escrituras, exhibían los dones del poder del Espíritu Santo y dirigían ministerios importantes y demostraban tener una confianza en sí mismos y una seguridad personal de las que yo no tenía. Y más de una vez me pregunté si acaso yo no sería un impostor, sobre todo cuando comencé a hablar públicamente sobre Jesús. Antes de llegar a ser pastor, me enseñaron a mencionar al menos un caso de quebrantamiento en cada sermón para conectarme con la audiencia, pero aquello solo era un medio para conseguir un fin. Hablábamos acerca de los 12 pasos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, pero nadie que yo conociera los practicaba en realidad. Predicaba sobre la transparencia, pero mi armadura protectora seguía sólidamente en su lugar con todas sus numerosas capas. No me podía ni imaginar siquiera el aspecto que tendría el mostrar la vulnerabilidad verdadera en un cristiano, sobre todo en un líder cristiano. Y esa incapacidad para mostrarme me, mi debilidad o para ser débil o vulnerable causaba un impacto en todos los aspectos de mi vida. Mi habilidad para identificarme profundamente con las personas, incluso con Isabel, mi esposa, estaba fuertemente limitada. Si no me conocía a mí mismo, ¿cómo podría permitir que ella u otras personas me conocieran? Y puesto que suprimía mis propios sentimientos de tristeza y de temor, no los podía compartir con los demás. Atribuía las luchas y debilidades de los otros a una falta de fe o a que no eran capaces de hacer suyo el poder de Dios. Así que los trataba como si fueran probablemente problemas que hacía falta arreglar. Y es de extrañarse que hiciera todo, realmente todo, para evitar un fracaso. Como mencioné antes, hizo falta toda una crisis para romper la pesada armadura que usaba con el fin de impedir que los demás vieran mi verdadero yo. Era como, esta historia es verdadera, como Isaac Klein, un oficial meteorológico principal en el año de 1900, que se negó a evacuar de la isla de Galveston, en Texas, antes que lo azotara uno de los huracanes más mortíferos que han golpeado a los Estados Unidos. Isaac Klein había definido el temor a que un huracán constituyera un serio peligro para su floreciente ciudad como un absurdo delirio. Era irreal, y en su exceso de seguridad nunca esperó que las olas tuvieran 3 metros de alto y 15 de largo, o que hubiera ráfagas de viento de más de 300 kilómetros por hora. Y como consecuencia de su arrogancia y su renuencia, se ahogaron tantas personas que los cuerpos aparecieron en la playa durante meses. Yo tenía una confianza tan exagerada y era tan incapaz de aprender como Isaac Klein. Iba acumulando todo un tesoro de conocimientos, capacidades y experiencia con el fin de prepararme para un liderazgo exitoso, entre comillas, lo mejor que podía. Mi expectativa era que ningún obstáculo podría impedir lo que Dios quería hacer a través de mí.
Me recordaba a mí mismo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Me aprendí de memoria una promesa. Segunda de Samuel 22:30. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Estaba decidido a mantenerme fuerte y fiel. Dios me había dado celo, talentos y una buena experiencia en el ministerio. Iba a ser un guerrero y un siervo ejemplar para Dios y su iglesia. Y eso me lo decía a mí mismo, alardeando. Otras personas podrán cansarse, venirse abajo cuando sufran presión e incluso abandonarlo todo, pero yo no, yo nunca. Uy, me parecía como a Pedro. Mi preparación para el ministerio, tanto formal como informal, dejaba fuera una de las sendas bíblicas más importantes para crecer en la autoridad espiritual y el liderazgo: la debilidad y la vulnerabilidad. Y como consecuencia, cuando me golpearon las tormentas realmente fuertes, pues no estaba listo. Era tan necio como Isaac Klein de Galveston, Texas. La superficial insistencia en que el quebrantamiento que encontré en los estudios bíblicos, los sermones y el seminario mismo hicieron poco a fin de penetrar en la armadura que llevaba puesta para defenderme de manera que no me hirieran. Y una precisa y amplia exegesis del griego y el hebreo sirvió de poco para atravesar las pesadas capas de autoprotección y de actitud defensiva que llevaba encima. Yo sé que muchos me están entendiendo. Me entristece que haya sido necesario el equivalente a un huracán destructor para que Dios pudiera captar mi atención. No habría tenido que ser así. A lo largo de los años he observado a una cantidad incalculable de personas que han aprendido temprano sobre el lugar que ocupan, la debilidad y la vulnerabilidad, como la senda de Dios para llegar a un discipulado floreciente. Ese marco bíblico más amplio ensanchaba la capacidad de estas personas para someterse a Dios y mantenerse firmes en medio de los huracanes de la vida. Cuando vivimos y levantamos iglesias enteras caracterizadas por la debilidad y la vulnerabilidad, sucede algo inexplicable. La gente disfruta del sabor que tiene la belleza de Dios y su presencia en Cristo resplandece un destello de la verdad y la bondad del cielo. Fluye el delicado poder de Dios. La gente se suaviza. Sin embargo, las cualidades de la debilidad y la vulnerabilidad se encuentran escasas veces en nuestro mundo, o más triste aún, en nuestras iglesias. Por eso, la cultura occidental o la cultura en que vivimos da un alto valor al poder y la influencia. Nos deslumbran las celebridades, los artistas famosos, los que tienen miles de seguidores en los medios sociales, y les atribuimos un gran poder a los ricos y exitosos y a los que son intelectualmente brillantes o atléticamente bien dotados. Valoramos a los innovadores y empresarios que abren camino y señalan sendas nuevas para el futuro. Pero lamentablemente, la iglesia del siglo XXI también concede y le da un gran valor al poder y a la influencia, sobre todo cuando los ministerios atraen a grandes multitudes, tienen un impacto y una visibilidad grandes y alardean, presumen de unos edificios y un personal impresionante. Nos fascinan nuestras propias versiones de celebridades, artistas famosos y personas con dones altamente visibles. Pero con los años, gracias a Dios, he ido identificando 4 características básicas de un discipulado emocionalmente sano que encarna y confronta la debilidad y la vulnerabilidad. Y son: número 1, desarrollar una teología de la debilidad. Número 2, aceptar tu limitación como un don. Número 3, hacer la transición para convertirse
en una iglesia basada en la debilidad y practicar diariamente la vulnerabilidad. Ahora, analicemos cada una. Número uno, desarrollar una teología de la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, observamos la vulnerabilidad de Dios en su búsqueda incansable de la humanidad, la cual se hace evidente desde las primeras páginas de las Escrituras, cuando les concede a Adán y a Eva la libertad de escoger. Las Escrituras muestran también cómo Dios elige constantemente obrar a través de personas débiles, con defectos e imperfectas. Y vemos esto, por ejemplo, en la vida de Abraham, Sara, Rahab, Ruth, Moisés y el líder al cual describen las Escrituras como el muy manso, más manso que cualquier hombre sobre la tierra. Números 12:3. No obstante, fue el ejemplo dado por tres personajes bíblicos, Jesús, Pablo y David, el que abren nuestra perspectiva de lo que es un discipulado auténtico. Por ejemplo, Jesús. El orgullo y la actitud defensiva es un seguidor en un seguidor de Jesús, y más en un líder o en una iglesia. Es una contradicción tan grande. Piensa en esto, por ejemplo. Dios vino a la tierra no con una deslumbrante manifestación de señales y prodigios, sino como un bebé nacido en medio de la pobreza y la oscuridad. Y después de vivir en Egipto como un refugiado, regresó para crecer en Nazaret, un poblado perdido muy alejado de la gran ciudad. Esperó 30 años para comenzar cualquier ministerio público, e incluso entonces se negó a hacer cuantos milagros le pidieran o abrumar a las personas con su brillante intelecto, presumiendo su sabiduría. Su ministerio, podríamos decir que fue pequeño y casi invisible según las normas del mundo. A lo largo de su ministerio, ejerció su poder de forma cuidadosa para no manipular a la gente u obligarla a que lo siguiera. Él reveló solo lo suficiente de sí mismo para hacer posible la fe, pero también se escondió a sí mismo lo suficiente para hacer que la fe fuera necesaria. Durante su entrada triunfal en Jerusalén, no entró montado sobre un magnífico caballo de batalla como Alejandro Magno, sino en un humilde burrito, y permitió que lo arrestaran y lo trataran como si hubiera sido un criminal común. Y luego, mientras colgaba de la cruz, en el peor momento de su vida terrenal, su oración final fue una pregunta con la cual estaba citando un salmo en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que hacía referencia al Salmo 22:1. ¿Qué clase de modelo ejemplar de liderazgo es este? ¿Acaso nos habría podido demostrar fe y calmar al citar otro salmo, como por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, como dice el Salmo 23:1? Considera el pasaje siguiente, que describe a Jesús como débil cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Pero léelo con lentitud, medita, imaginando que estás ahí con Jesús. Y aquí vemos su humanidad al descubierto, mostrada de forma poderosa. Tanto así que a lo largo de la historia, los eruditos y predicadores han gastado mucha tinta en un intento de enmendar al Jesús débil y quebrantado que encontramos aquí. Dice en Mateo 26, hasta el 44. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y por segunda vez se retiró y oró.
Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Jesús no se enfrentó a su muerte como un superhéroe. De hecho, su anticipación de la muerte marca un fuerte contraste con los informes sobre los mártires posteriores. Por ejemplo, como el obispo Policarpo, quien dijo cuando estaba a punto de ser quemado en la hoguera en el año 155 después de Cristo: por 86 años le he servido a mi Cristo. ¿Por qué se tardan? Vengan, hagan lo que les parezca. U Orígenes de Alejandría, en el año 185 ah, después de Cristo, que es considerado el mayor teólogo de su generación. Él se sentía tan incómodo con la conducta de Jesús en Getsemaní que lo trató de explicar diciendo: Jesús solo se comenzó a sentir angustiado y perturbado. ¿Mm? Su divinidad lo refrenaba para que no consumara aquella emoción. A Francisco, me dieron a leer libros de liderazgo secular y eclesiástico. Y yo he escuchado miles de horas de, lo puedo decir así, de charlas sobre liderazgo en las iglesias. Pero sinceramente creo que si hiciera lo que Jesús hizo en este pasaje, me sentiría como un fracasado y temería por mi posición en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Por temor a mostrar la vulnerabilidad. ¿Cuántos pastores has conocido que muestren de veras sus debilidades, su vulnerabilidad? Muchas veces tenemos máscaras, caretas para contrarrestar el liderazgo débil y vulnerable que modeló Jesús en Getsemaní, con la forma arrogante y estar a la defensiva en la que con frecuencia guiamos a las iglesias. Ahora, escucha detenidamente las características y piensa en cuál de las dos te identificas más. Por ejemplo, ¿a quién perteneces? ¿A una naturaleza débil y vulnerable o a una naturaleza arrogante y a la defensiva? Por ejemplo, si perteneces a una débil y vulnerable, es cuando me permito estar angustiado y preocupado frente a los demás, o, o oculto mis sentimientos de angustia y confusión delante de mi equipo y la iglesia, o cuando me siento abrumado lo admito delante de mi equipo, o me niego a sentirme destruido siendo modelo siempre de una fe y una visión fuerte, sobre todo delante de mi equipo. O me es fácil pedir ayuda y oración a los demás, o raras veces doy la impresión de estar necesitado frente a los demás. Aunque siempre estoy dispuesto a ayudar a los otros, no espero que nadie haga lo mismo por mí. Uy, que sí he visto estos casos. U oro en una dependencia total para rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. U oro para saber cómo dar la vuelta de forma estratégica a una mala situación y ensanchar el ministerio. No tengo problema alguno en caer al suelo frente a los demás cuando lucho por someterme a la voluntad del Padre, o trato de mantenerme con la frente en alto, sabiendo tomar decisiones y sin vacilar en medio de la crisis, de manera que los demás puedan aprender de mí lo que son la fe y la fortaleza. Aleluya. Y por supuesto que cada una es diametralmente opuesta a la otra. El ejemplo que tenemos en Jesús marca un fuerte contraste con lo que somos llamados a hacer y la clase de iglesia que hemos sido llamados a edificar. ¿Y acaso debemos maravillarnos de que las escrituras nos digan que la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana y que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos? ¿Qué no dice eso? Primera de Corintios 1:25 al 27. La verdad, el quebrantamiento y la humildad son los que liberan el amor y el poder de Dios. Quítate la máscara de Superman o de la Mujer Maravilla. En cambio, las mentiras, los alardes, la arrogancia
forman coágulos en ese mismo sistema cardiovascular que al final te producen un cáncer espiritual. Y es posible que el apóstol Pablo haya comprendido esto mejor que nadie. Por ejemplo, Pablo, el cristiano más influyente de todos los tiempos, fue él quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y trabajó para propagar el mensaje del cristianismo de una manera tal que nunca ha sido superado hasta el día de hoy. Aún así, la autoridad y la posición de Pablo como apóstol fueron desafiadas seriamente en varias ocasiones. Una de las principales razones de esto estuvo relacionado con su manera de comprender la debilidad y la vulnerabilidad. Un caso claro de esto lo encontramos en la iglesia de Corinto. Unos superapóstoles habían llegado a la iglesia con un ministerio de señales y de prodigios que parecía sobrepasar la obra que Pablo había realizado. Ellos hablaban de revelaciones y experiencias con Dios y tenían dones extraordinarios para expresarse, como sucede hoy en día. Uy, que si hay de esos, afirmando tener una unción única procedente de Dios, y fueron atrayendo gradualmente la lealtad de los corintios hacia ellos y quitándosela a Pablo. Cuando alegaba a favor de la autenticidad de su liderazgo, Pablo no apelaba ni presumía de sus visiones, ni de las revelaciones que había recibido de Dios, ni tampoco a sus éxitos y dones, sino más bien a sus debilidades. Y escribía acerca de cómo Dios había permitido que una espina, un aguijón en el cuerpo lo humillara. Y aunque se debate aún sobre la naturaleza de esa espina o de ese aguijón, podemos decir con certeza que era una fuente de tormento y desaliento para Pablo. Aún así, al referirse a ella, él lo menciona como un don. En 2 Corintios 12, del 8 al 10, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo consideraba que su gran debilidad era la marca del apostolado y la autoridad que había recibido de Dios, hasta el punto que hacía alarde de ella, alegando que así era como y por qué el poder de Jesús fluía a través de él. Si Pablo estuviera predicando hoy en una conferencia de líderes, sospecho que su tema no sería la fundación de iglesias poderosas en el Asia Menor. Tampoco su mensaje inicial sería 6 pasos para levantar líderes de excelente categoría. Tal vez hablaría primero sobre cómo Dios no había respondido sus oraciones, pidiéndole sanidad personal, describiría lo débil, quebrantado y hecho pedazos que se sentía. Amigos, hay un mensaje en esto. Tal vez diría, si Dios puede usarme a mí, entonces puede usar a cualquiera. Pablo no quería dirigir a partir de su debilidad, pero tal vez Dios sabía que sin aquella espina era probable que fuera un hombre altivo. Él era brillante, ambicioso y lleno de energía. Su vida antes de su conversión había estado marcada por los privilegios, el fanatismo y un celo fariseico. Y sin el quebrantamiento constante de su voluntad, quién sabe el daño que Pablo hubiera causado. Uy, ¿cuántos de nosotros hemos hecho tanto daño con nuestras arrogancias, con nuestras presunciones, que prefieren irse de la iglesia y ya sentirse supermanes, que ellos pueden solos, caminar solos? Aquí tenemos casitos de esos, ¿eh? Y estoy seguro que en todas las iglesias de repente salen supermanes con capas y quieren volar solos, o mujeres maravillas. Arrogancia. Otro ejemplo tenemos en David. La descripción de David que se usa con mayor frecuencia
es la de que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y por supuesto podemos observar ese corazón en los numerosos salmos que escribió y también en las numerosas victorias que obtuvo. Sin embargo, una de las imágenes más vividas que tenemos de su corazón no se revela en un triunfo, sino en un fallo moral colosal, cuando comete adulterio con Betsabé y después manda matar a su esposo Urías. Y cuando el profeta Natán o Nathan lo confronta, David no niega lo que ha hecho ni lo encubre o trata de borrar todo recuerdo de ello, de la historia de Israel. En lugar de eso, se arrepiente y se asegura de que su fallo sea documentado con todo detalle en una lección para las generaciones futuras, en 2 de Samuel 12. Bueno, hasta escribe un cántico acerca de esto para que sea cantado en los cultos de adoración y publicado en el manual de adoración de Israel, el Salmo 51. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo así después de fallar así como él lo hizo? David comprendía algo significativo acerca de quién es Dios y cómo obra. Y él dijo en el Salmo 51, 16, 17, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. De David aprendemos lo importante que es hablar acerca de nuestros fracasos y nuestras luchas. Y no solamente en privado, sino en los sermones, en los estudios bíblicos, los escritos, las reuniones. David sabía que era crítico, importante, que reconociera sus imperfecciones, no solo para su propia salud espiritual, sino también para la de aquellos que estaban bajo su mando. Su vida encarnaba el mensaje de Dios, de que la existencia misma de Israel como pueblo se basaba en el amor y la misericordia de Dios únicamente y no en su propia actuación. Y si Dios puede usar a una persona como David, pues puede usar a cualquiera, incluso a ti y a mí. Por eso resulta esencial que desarrollemos una teología de la debilidad, porque el cambio que se necesita para edificar una cultura de discipulado de debilidad y vulnerabilidad es tan enorme y tiene tantas implicaciones para nosotros que solo una visión bíblica nos puede sostener. ¿Mm? ¿Y cuáles son esas? Bueno, mañana las veremos, mañana continuaremos. Por hoy quiero orar y decirte de que, de que te quites la careta. Quítate la careta de ser, no, de que los problemas no pasan por tu vida, de que tú eres un hombre fuerte, inconmovible, que eres Superman o la Mujer Maravilla. No, no, eres un pobre niño asustado y temeroso muchas veces. No trates de mostrarte como un Hércules o como una supermujer. Es tiempo de que mostremos nuestro verdadero yo. Dios lo sabe. ¿Crees que podemos burlar o engañar a Dios? Al contrario, cuando mostramos nuestra debilidad como lo vimos hoy, es cuando el Señor nos acepta, porque a un corazón contrito y quebrantado y arrepentido, reconociendo su debilidad, a ese no lo rechaza. Pero es para entendidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, de que el mostrar nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, no es pecado. Al contrario, eso nos demuestra que somos humanos. Tanto que tú mismo las demostraste, como lo vimos hoy cuando estabas en el huerto. Tú jamás encubriste ni reprimiste tus emociones. Tú lloraste, te enojaste, te contristaste, te pusiste triste, te angustiaste. Todas las emociones habidas y por haber que tú nos has dado cuando nos creaste, tú las mostraste. Jamás trataste de aparentar algo
que no eras. Por eso la palabra dice que viniste siendo 100% hombre y 100% Dios. Y no lo mostraste, Señor, con estos ejemplos también de estos hombres tan valerosos como Pablo, como David y tantos ejemplos más que podemos encontrar en la palabra, de mujeres como Ruth, como estudiamos también en esta semana, Señor, mujeres como Esther, tantas mujeres también que sufrieron, la misma María que tú la escogiste para que fuera portadora de Jesús en la tierra. Ella misma dijo que una espada traspasaría su corazón. Tú mismo le dijiste, hablando de debilidades. Es tiempo, Señor, de que nos demos cuenta de que el mostrar lo que somos realmente es lo que nos empodera, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que hoy lo podamos entender y que podamos derramar nuestro corazón delante de ti, porque a veces queremos orar utilizando palabras falsas. Hasta se cambia el tono de voz cuando se ora. Oh, excelentísimo Señor. Pero tú sabes lo hipócrita o lo vulnerables y débiles que somos. No podemos engañarte como políticos falsos, baratos, porque tú eres un Dios poderoso, omnisciente, que todo lo conoce. Que hoy nuestra debilidad sea nuestra fortaleza y nuestra vulnerabilidad sea la protección, porque tú, Señor, te perfeccionas en nuestra debilidad. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén